A lo largo de la historia, las naciones han surgido y caído, pero pocas han alcanzado el pináculo de poder que los Estados Unidos lograron en el siglo XX. Con una economía que superó a todos los rivales y un poder militar que se mantuvo sin desafíos, los Estados Unidos emergieron de la Segunda Guerra Mundial como la superpotencia global indiscutible. El colapso de la Unión Soviética en 1990 y uno solo consolidó la dominancia de América, mientras que potencias emergentes como República Popular China e India han avanzado. Todavía están muy por detrás de los Estados Unidos, particularmente en el ámbito militar, donde los EU representan casi el 40% del gasto militar mundial. Aunque el equilibrio de poder continúa cambiando gracias a los avances tecnológicos, como el crecimiento de Internet y el auge de la inteligencia artificial, los impulsores fundamentales del poder, económico, militar y político, permanecen firmemente en las manos de América. Pero así como el siglo XX estuvo definido por la aparición de los Estados Unidos, el siglo XXI ofrece la misma oportunidad a otros. Y hay un país que está perfectamente posicionado para comenzar su propio ascenso meteórico a la cima del escenario mundial, y resulta que comparte una frontera con los Estados Unidos. Así es. Hoy vamos a ver cómo México puede, y quizás incluso lo hará, superar a los Estados Unidos. México no suele aparecer en la lista de las superpotencias mundiales, pero a pesar de su complejo origen marcado por luchas, conflictos y periodos de agitación política, ha surgido como una notable llamada potencia media en el escenario global. México ha experimentado cambios y transformaciones significativas desde que obtuvo la independencia de España en 1821. El país ha experimentado periodos de inestabilidad política, crecimiento y declive económico, y cambio social y cultural. En los primeros años después de la independencia, México luchó por establecer un sistema político o económico estable. En varias ocasiones, México incumplió con la deuda externa y experimentó un gobierno errático por una serie de dictadores militares y facciones autoritarias. Para empeorar las cosas, en 1846, México entró en guerra con los Estados Unidos, perdiendo y partes de Colorado, Wyoming. Estados Unidos de América y Oklahoma. Tal inestabilidad obstaculizó el compromiso internacional de México, aunque estableció lazos diplomáticos con naciones influyentes como República Francesa, Reino Unido. Los Estados Unidos y España-México permaneció relativamente aislado y subdesarrollado hasta finales del siglo XIX. Bajo el gobierno de Porfirio Díaz, México inició su desarrollo. Díaz tiene una historia y reputación complicadas, con algunos que lo comparan más con un dictador que con un líder elegido. Asumió el poder en 1876 y se mantuvo durante 31 años. Compáralo con Franklin Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos con más tiempo en el cargo, elegido para 4 mandatos y con más de 12 años de servicio. Curiosamente, el largo mandato de ambos líderes llevó a sus países a adoptar reglas que limitaban el mandato de los futuros presidentes, para asegurar que nadie pudiera servir durante tanto tiempo nuevamente. Independientemente de cómo los historiadores futuros vean a Díaz, no se puede discutir que bajo su gobierno, México comenzó a desarrollarse rápidamente. La era de Díaz vio la modernización de la infraestructura, con una tasa de crecimiento económico promedio del 3% anual. El crecimiento fue notable para la época y estaba a la par con algunas naciones europeas en proceso de industrialización. A principios de 1900, México había experimentado un crecimiento económico sustancial, impulsado por inversiones en infraestructura y recursos naturales como el petróleo. Sin embargo, la prosperidad fue opacada por la corrupción política y el gobierno autoritario. Esto condujo a desigualdad y descontento generalizados. En 1910, esas tensiones llegaron a su punto máximo, y comenzó la Revolución Mexicana, lo que llevó al derrocamiento de Díaz. Y en 1911, finalmente se vio obligado a renunciar a su cargo. En el periodo postrevolucionario, México dio pasos deliberados hacia la democratización e implementó políticas destinadas a mejorar la vida de sus ciudadanos. Esto culminó con la decisión del presidente Venustiano Carranza de nacionalizar la industria petrolera en 1938, lo que incluyó la confiscación de propiedades estadounidenses, británicas y holandesas. Esto resultó en boicots internacionales a los productos petroleros mexicanos y otras políticas comerciales hostiles en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Pero una vez que estalló la guerra, la alineación de México con la causa aliada y los acuerdos posteriores con las empresas petroleras extranjeras lo devolvieron a una buena posición con gran parte de la comunidad internacional. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, México continuó luchando políticamente y económicamente.
Sin embargo, las décadas de 1960 y 1970 vieron surgir movimientos sociales y políticos que cambiaron el abuso gubernamental y exigieron mayores libertades políticas. Durante este periodo, el crecimiento del PIB de México fluctuó alrededor del 3 al 4%, una tasa comparable con el crecimiento de Estados Unidos de alrededor del 3.5 al 4.5% en el mismo periodo. Pero no logró traducirse en un progreso social amplio en México. Para 1976, los niveles de deuda externa se habían disparado a alturas insostenibles, lo que llevó a una crisis financiera que obligó al gobierno a adoptar medidas de austeridad y buscar la intervención de organismos internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional. Esta situación llevó a la devaluación del peso y a la privatización de industrias previamente nacionalizadas. En los años subsiguientes, el gobierno lanzó una serie ambiciosa de reformas destinadas a controlar la inflación, que había alcanzado más del 158% en 1987, y a atraer inversiones extranjeras. Esto incluyó iniciativas como la creación de la Bolsa Mexicana de Valores y la adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Esta estrategia de integración y cooperación económica extranjera culminó en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tratado de Libre Comercio de América del Norte con los Estados Unidos y Canadá, lo que creó una zona de libre comercio entre los tres países. Si bien estas reformas respaldaron la recuperación de México de su deuda y crisis económica e impulsaron el crecimiento económico, también llevaron a un significativo desencanto y agitación política entre los pobres del país. Pero mientras que el siglo XX, que incluyó períodos de crecimiento, represión, agitación e inequidad, hizo de México el país que es hoy, el siglo XXI marcó su verdadera llegada a la escena internacional. Desde el 2000, la sociedad mexicana ha experimentado una mezcla de progreso y desafíos. México ha logrado avances significativos en la reducción de las tasas de pobreza, la mejora del acceso a la educación y la atención de la salud, y la expansión de los programas sociales. No obstante, el país sigue enfrentando desafíos importantes como la desigualdad, el crimen y la discriminación. A pesar de algunos avances en la reducción de las tasas de pobreza, que disminuyeron del 44.4% en 2010 al 41.9%, en 2018, el país aún tiene uno de los niveles más altos de desigualdad de ingresos en el mundo. De hecho, su coeficiente de Gini, una medida de la desigualdad de ingresos, se situó en 0.48 en 2018, significativamente más alto que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 0.32. Según el Banco Mundial en el mismo año, el 10% superior de la población en México representó más del 42% del ingreso total del país, mientras que el 40% inferior representó menos del 10%. En contraste, en los Estados Unidos el 10% superior representó alrededor del 30% del ingreso del país. Y en Reino de Noruega, el 10% superior representa el 27.5% del ingreso del país. El crimen es otro gran desafío social en el México de hoy. El país tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con unos asombrosos 25 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022 en comparación con el promedio mundial de alrededor de 6.2. La violencia relacionada con las drogas y el crimen organizado son factores significativos en esta cifra alarmante. Por ejemplo, en 2019 casi el 35% de los homicidios estaban vinculados a la violencia de las pandillas. Los secuestros también han aumentado en los últimos años, alcanzando un pico de 1.323 casos reportados en 2019, aunque el número ha disminuido sustancialmente en 2022 a 506 casos reportados. Estas estadísticas aún subrayan la complejidad y persistencia del problema del crimen en México y la lucha continua para encontrar soluciones efectivas. La discriminación también es un problema social significativo en México. Las personas indígenas y los afromexicanos continúan enfrentando discriminación y marginación, particularmente en términos de acceso a la educación, atención médica y oportunidades de empleo. Las mujeres mexicanas y los miembros de la comunidad LGBTQ también enfrentan una discriminación y violencia significativas. En el año 2000, México experimentó un cambio significativo en el poder político con la elección de Vicente Fox del Partido Acción Nacional. La elección de Fox marcó la primera vez en más de 70 años que el Partido Revolucionario Institucional no estaba en el poder. La administración de Fox enfatizó la necesidad de reformas democráticas y aumentó la transparencia gubernamental. Las administraciones sucesivas bajo Felipe Calderón Peña Nieto
y más recientemente, Andrés Manuel López Obrador, han articulado diversas prioridades, desde reformas democráticas y transparencia hasta liberalización económica y equidad social. Pero en años recientes, el panorama político de México ha estado marcado por tensiones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, particularmente aquellos liderados por partidos de oposición. Además de eso, México ha visto un aumento en la violencia política, incluyendo el asesinato de políticos y candidatos durante las temporadas electorales. Pero durante todo este cambio político, la economía de México ha continuado evolucionando. Su participación proactiva en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y más de 40 otros acuerdos comerciales regionales y globales ha impulsado el comercio, la inversión extranjera y el crecimiento económico. Otro factor que contribuye al éxito económico de México es su ubicación estratégica. Como puerta de entrada entre América del Norte y América del Sur, México tiene acceso a los principales mercados y redes de transporte, lo que lo convierte en un destino atractivo para el comercio y la inversión. El país ha aprovechado esta ventaja geográfica para desarrollar un sector manufacturero competitivo a nivel internacional en industrias como la automotriz, la electrónica y la aeroespacial. Así que, aunque México ha enfrentado muchos desafíos durante su historia, su creciente prosperidad e influencia son una indicación temprana de su futura prosperidad. Ahora veamos las formas en que México está preparado para ascender en la escalera global. ¿Y por qué podrías referirte a él en la misma frase que Estados Unidos, República Popular China y República Federal de Alemania en un futuro cercano? La primera gran razón por la que México está destinado a ascender tiene poco que ver con México en sí, sin embargo. Tiene que ver con sus competidores. Verás, muchos de los competidores de México actualmente enfrentan desafíos debido a la inestabilidad económica, la incertidumbre política y la guerra. Entre ellos se encuentran Brasil, República Argentina, República de Sudáfrica y Federación Rusa. Brasil, un competidor importante para la inversión extranjera y el comercio, ha enfrentado una significativa agitación política tras la elección de Luis Ignacio Lula da Silva en octubre de 2022. Lula, quien fue condenado por corrupción en 2017 pero vio esas acusaciones anuladas en 2021, posteriormente derrotó al titular Jair Bolsonaro. A raíz de la elección, Lula ha enfrentado críticas significativas, acusaciones de fraude electoral y rumores de un levantamiento militar o público. Esta incertidumbre beneficia a México, que a pesar de sus propios problemas, permanece relativamente estable y por lo tanto atractivo para los inversores y empresas extranjeras. Mientras tanto, República Argentina, cuyos sectores de producción de trigo y manufactura han sido competidores de largo plazo con los de México, ha enfrentado una serie de desafíos que han obstaculizado su desarrollo en los últimos años, el mayor de los cuales ha sido una prolongada crisis económica caracterizada por alta inflación, devaluación de la moneda y default de deuda. Todos los cuales se han exacerbado por la inestabilidad política, la corrupción y la falta de un gobierno efectivo. La pandemia de COVID-19 también ha tenido un impacto significativo en República Argentina, exacerbando los problemas económicos y sociales existentes y llevando a una disminución en la inversión extranjera y el turismo. Todos estos factores combinados presentan a México con una oportunidad para llenar el vacío dejado por República Argentina en sectores clave de agricultura y manufactura. Desde República Argentina, ahora nos dirigimos a República de Sudáfrica. República de Sudáfrica, un exportador líder mundial de materias primas, continúa luchando con la desigualdad económica, la inquietud racial y el bajo crecimiento. Estos problemas solo se han agravado por el estancamiento económico provocado por el COVID y la publicidad de la corrupción gubernamental en el nivel más alto, notablemente el escándalo de corrupción y la posterior renuncia del expresidente Jacob Zuma, lo que llevó a protestas generalizadas en todo el país. Esta inquietud e incertidumbre pueden jugar a favor de México, permitiendo a los exportadores de materias primas mexicanos ganarse a los importadores preocupados que anteriormente habían hecho negocios con empresas sudafricanas. Por último, nos volvemos hacia uno de los principales competidores de México en petróleo y gas, Federación Rusa. Históricamente, la producción de petróleo y gas de Federación Rusa eclipsa la de México, pero recientemente ha tomado medidas en su propio detrimento, creando una oportunidad para la industria del petróleo y gas mexicana. Con su invasión a Ucrania en la primavera de 2022, Federación Rusa se ha convertido, como mínimo, en un estado controvertido con el que hacer negocios. Inmediatamente después de la invasión, las sanciones de los Estados Unidos, la Unión Europea y otros han resultado en una reducción de los ingresos petroleros, la salida de más de 1,000 corporaciones multinacionales, una fuga significativa de jóvenes educados y una contracción económica del 2 a 3%.
Con el conflicto probablemente continuará en los próximos años, México se presenta con una excelente oportunidad para aprovechar al abordar la demanda global de combustibles fósiles. A diferencia de estos países, México está en una posición relativamente mejor para tener éxito. A pesar de ser golpeada por la pandemia, la economía de México ha estado mostrando signos de resistencia. Con su PIB creciendo un 3.1% en 2022, tiene una economía diversa que no depende en gran medida de ningún sector en particular. Su economía está impulsada por industrias como la manufactura, el turismo y los servicios, que se espera que continúen creciendo en los próximos años. Además, México tiene una población joven y en crecimiento que está cada vez más educada y capacitada. Esto proporciona al país una fuerza laboral fuerte que puede contribuir al crecimiento de la economía. Estos factores significan que México está bien posicionado para tener éxito en las condiciones económicas globales actuales. Mientras que otras grandes economías pueden estar luchando, la resiliencia de México y su potencial de crecimiento lo convierten en un destino atractivo para la inversión extranjera y un posible líder en la economía global. Otra de las grandes ventajas de México no tiene nada que ver con su economía, sino que es una ventaja inherente incorporada en la misma tierra del país, su geografía. México se encuentra en una posición estratégica, compartiendo fronteras con los Estados Unidos al norte y varios países de Centroamérica al sur. Esta ubicación geográfica lo convierte en un actor clave en el comercio entre las Américas, con fácil acceso tanto al Océano Pacífico como al Atlántico. De hecho, el comercio total de México con los Estados Unidos alcanzó los $779.3 mil millones en 2022, convirtiéndolo en el segundo socio comercial más grande de los EU, solo detrás de Canadá. La ubicación estratégica ya ha ayudado a México a convertirse en uno de los mayores centros de fabricación del mundo, superando a países como Brasil e India. México también tiene un paisaje diverso y rico con muchas regiones ecológicas únicas que son ideales para el turismo y la agricultura. Por ejemplo, México alberga impresionantes playas, bosques tropicales, desiertos áridos y montañas nevadas. En 2019, con más de 45 millones de turistas, ocupó el séptimo lugar mundial en llegadas internacionales. Otra ventaja proviene de las costas de México, que abarcan más de 9.300 kilómetros, lo que lo convierte en una ubicación ideal para el envío, la pesca y el turismo. En comparación, la costa de Brasil tiene aproximadamente 7.491 kilómetros de largo. México tiene varios puertos importantes, incluyendo Veracruz, Manzanillo y La Raza Cárdenas, que facilitan el comercio con otros países. Además, las playas y pueblos costeros de México atraen a millones de turistas cada año, proporcionando una fuente significativa de ingresos para el país. México también es rico en recursos naturales, incluyendo petróleo, gas, plata y otros minerales. En el sector minero, México es el mayor productor mundial de plata, contribuyendo con el 23% de la producción global. Estos recursos proporcionan a México un significativo potencial económico, con oportunidades para la producción de energía, la minería y otras industrias. Estas industrias se benefician de su ubicación, pudiendo ser enviadas fácilmente a socios comerciales en todo el mundo. Y hay algo más escondido bajo el suelo de México que le da una gran ventaja sobre muchos otros países: sus enormes recursos energéticos. México es un importante productor y exportador de petróleo y gas, con reservas significativas de ambos combustibles fósiles. Según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, México tenía reservas probadas de petróleo de 7.3 mil millones de barriles a partir de enero de 2022, lo que lo clasifica como el 18 mayor poseedor de reservas de petróleo en el mundo. Además, México tiene reservas significativas de gas de esquisto, estimadas en más de 600 billones de pies cúbicos, que podrían ayudar a impulsar el crecimiento y desarrollo económico del país. En primer lugar, el sector energético es un gran contribuyente al PIB de México, representando más del 6% del total de la producción económica del país. Como un actor importante en el mercado energético global, México puede utilizar sus reservas de energía para generar significativas ganancias en divisas que pueden ayudar a impulsar el crecimiento económico. Las reservas energéticas de México pueden contribuir a su independencia energética, disminuyendo su dependencia de petróleo y gas importados. Esto puede ayudar a estabilizar el suministro de energía del país y reducir su exposición a las fluctuaciones en los precios globales de la energía que golpean a otros países mucho más duro. Además, las reservas de energía de México pueden ayudar a impulsar el desarrollo de otras industrias en el país. Por ejemplo,
La industria petroquímica puede beneficiarse de la disponibilidad de químicos crudos como el gas natural, que puede ser utilizado como materia prima para producir químicos, plásticos y otros productos. Y aunque pueda sonar extraño, las reservas de energía de México pueden ser en realidad un motor clave de innovación y avance tecnológico en energía verde. México tiene la oportunidad de invertir los ingresos del petróleo y el gas en el desarrollo de fuentes de energía renovable, como la energía eólica y solar, lo que puede ayudar a reducir la huella de carbono del país y contribuir a los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Al gestionar estratégicamente sus recursos energéticos e invertir en fuentes de energía renovable, México puede aprovechar el potencial de sus reservas de energía para garantizar la estabilidad a corto plazo y promover la diversificación y el desarrollo a largo plazo. Pero el petróleo y el gas natural no son las únicas cosas que salen del suelo de México que le dan una gran ventaja. También tiene uno de los sectores agrícolas más diversos del mundo, con una amplia gama de cultivos y ganado producidos en todo el país. Según datos del Banco Mundial, el sector agrícola representó el 3.7% del PIB de México en 2020 y emplea aproximadamente al 13% de la población del país. Además, México es el 12º mayor exportador agrícola del mundo, con exportaciones de productos agrícolas que totalizaron $37.5 mil millones en 2019, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es el mayor productor mundial de aguacates y limones, y un gran productor de otras frutas y verduras como tomates, fresas y mangos. México también es un productor significativo de ganado, con una gran industria de carne de res y lácteos, así como producción de aves y cerdo. Esta diversidad de producción es ventajosa por un par de razones. Primero, al igual que con el petróleo, hace que México sea menos vulnerable a los choques de oferta y demanda. Un desastre natural o plaga repentina pueden paralizar la economía de países centrados en un solo cultivo o pocos seleccionados. Aunque otros países importan grandes cantidades de diversos cultivos y alimentos, México puede ser en gran medida autosuficiente. Luego está el aumento que la industria agrícola aporta a la base de socios comerciales de México, permitiéndole beneficiarse políticamente y económicamente de una mayor integración en la economía global. Y todos estos beneficios naturales se ven potenciados por una de las verdaderas armas secretas de México, que son todos los acuerdos comerciales ventajosos que está haciendo con otros estados. Los acuerdos y condiciones comerciales juegan un papel crucial en el éxito de cualquier país en la economía global. Y México tiene una red bien establecida de acuerdos comerciales con más de 40 países que han aumentado el acceso de México a los mercados extranjeros, creando oportunidades para que las empresas mexicanas exporten sus productos y servicios. Acuerdos comerciales como el NAFTA han sido particularmente importantes, ya que ha facilitado el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Además, México ha firmado varios otros acuerdos de libre comercio con países en América Latina, Europa y Asia, ampliando aún más su acceso a los mercados internacionales. Estos acuerdos comerciales han jugado un papel significativo en la atracción de inversión extranjera a México, con datos que muestran que las entradas de inversión extranjera directa, o IED, al país han aumentado desde la implementación de dichos acuerdos. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, las entradas de IED de México alcanzaron los $29 mil millones en 2020, convirtiéndolo en el cuarto mayor receptor de IED en América Latina. Al proporcionar un entorno comercial estable y predecible, los acuerdos comerciales han ayudado a reducir el riesgo y la incertidumbre asociados con la inversión extranjera. Como resultado, muchas empresas extranjeras han elegido invertir en México, particularmente en la manufactura y otras industrias orientadas a la exportación. Todas estas innovaciones y ventajas han llevado a algo que México realmente no había visto antes: una clase media dinámica. La clase media en México ha crecido constantemente en años recientes. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos también informa que la clase media de México creció en 12 puntos porcentuales entre 2008 y 2018, alcanzando un total del 42.7% de la población. El Banco Mundial indica que la tasa de pobreza en México ha disminuido, pasando del 41.9% en 2008 al 36.1% en 2018. Esta creciente clase media impulsará el gasto del consumidor, que es un motor clave del crecimiento económico. A medida que más mexicanos se unen a la clase media, es probable que tengan más ingresos disponibles, que pueden invertir en diversos productos y servicios. Esto puede generar oportunidades para empresas en sectores como el comercio minorista y el entretenimiento y la hospitalidad.
Una clase media más grande también puede ayudar a promover la innovación y el emprendimiento. En un momento en que la clase media en otros países está disminuyendo, un número creciente de mexicanos ahora van a tener un mayor acceso a la educación y la formación, lo que puede ayudar a desarrollar nuevas habilidades e iniciar sus propios negocios. Esto puede crear nuevas oportunidades de empleo y crecimiento económico, al mismo tiempo que impulsa la innovación y la competitividad en la economía. Pero quizás la mayor ventaja de México en los próximos años no será una de sus propias fortalezas o en la disminución de un país de tamaño similar. No, podría ser debido a la caída de un gigante, República Popular China. A medida que los costos de fabricación de República Popular China continúan aumentando y persisten las preocupaciones sobre el espionaje corporativo, las prácticas anticompetitivas y el trato a los uigures, muchas empresas ya están buscando o actualmente están trasladando operaciones a mercados alternativos. La proximidad de México a los Estados Unidos, combinada con sus costos laborales relativamente bajos, podría hacerlo una opción atractiva para las empresas que buscan reubicar sus operaciones de fabricación. Esto podría llevar a un aumento de la inversión extranjera en México y la creación de nuevos empleos en el sector manufacturero. La disminución de República Popular China podría llevar a un cambio en los patrones de comercio global a medida que otros países buscan llenar el vacío dejado por República Popular China. México podría beneficiarse de este cambio si logra aumentar sus exportaciones a otros países, especialmente en las Américas. México ya ha firmado una serie de acuerdos de libre comercio con países de la región, lo que podría facilitar este cambio en patrones comerciales. Su declive también podría llevar a una disminución de las tensiones geopolíticas, particularmente en la región de Asia-Pacífico. Esto podría beneficiar al comercio mundial, crecimiento económico, a México y otros países. Aunque es demasiado pronto para determinar el destino de República Popular China, está claro que su declive podría beneficiar a México de varias maneras. Aunque todos estos factores tienen el potencial de impulsar a México a la cima de la cadena alimentaria económica y geopolítica, el crecimiento continuo y la prosperidad futura de México no están asegurados. Debemos considerar los riesgos para el ascenso de México, que amenazan con consolidar su posición como una potencia media. Consideremos algunos riesgos. Lo primero que viene a la mente es la prevalencia de los cárteles de drogas y el crimen organizado en México. Las estimaciones del gobierno mexicano indican que hay entre 200,000 y 500,000 personas involucradas en el crimen organizado en el país, poniendo en riesgo el futuro del país de varias maneras. Nada frena más el desarrollo que la violencia. Los diversos cárteles que operan actualmente en México están regularmente involucrados en conflictos violentos entre ellos y con las fuerzas del gobierno, lo que lleva a un alto nivel de violencia e inseguridad en muchas partes del país. Solo en 2018 se registraron más de 36,000 homicidios en México. Esto ni siquiera considera los actos de violencia no letales. Otro problema exacerbado por el crimen organizado es la corrupción. Los cárteles usan rutinariamente su considerable riqueza y poder para corromper a los funcionarios del gobierno, policía y otros entes. Los cárteles también tienen un impacto significativo en el tejido social de México, a menudo operando en comunidades marginadas. Esta estrategia explota la pobreza experimentada en estas comunidades, ya que reclutan nuevos miembros a través de la coerción e incrustan operaciones de cárteles en negocios locales y organizaciones comunitarias. Estas operaciones contribuyen a la persistente desigualdad social, violencia, abuso de sustancias y reducción de la cohesión social, que tienen efectos secundarios en toda la economía y más allá. Otra causa de preocupación son los intentos percibidos de socavar las instituciones democráticas por parte del actual presidente de México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de escrutinio por parte de algunos observadores que creen que sus acciones y políticas han amenazado la democracia mexicana. Una preocupación importante es que López Obrador ha centralizado el poder en la presidencia, reduciendo el poder de otras instituciones gubernamentales y debilitando los controles y equilibrios. Además, López Obrador ha hecho declaraciones criticando al Poder Judicial y buscando reducir su independencia. Esto puede debilitar el Estado de Derecho y socavar la confianza en la capacidad del Poder Judicial para proporcionar juicios justos e imparciales. También existen preocupaciones de que la retórica y las acciones polarizadoras de López Obrador están creando un ambiente político más dividido. Esto puede dificultar la búsqueda de consenso en temas de política y puede socavar la confianza en las instituciones democráticas. Aunque estas preocupaciones son significativas, es importante destacar que también hay muchos mexicanos que apoyan a López Obrador y sus políticas. Su compromiso declarado con la justicia social y la reducción de la desigualdad resuena con muchas personas, y sus esfuerzos para combatir la corrupción han sido ampliamente elogiados.
Avanzando, es importante que todos los interesados en la democracia mexicana trabajen juntos para encontrar soluciones a estos desafíos. Esto incluye a funcionarios del gobierno, grupos de la sociedad civil, partidos de oposición y ciudadanos comunes. Al encontrar formas de abordar estas preocupaciones mientras se mantienen los principios democráticos, México puede continuar construyendo una democracia fuerte y próspera que satisfaga las necesidades de todos sus ciudadanos. Y aunque ya hemos analizado la oportunidad de México para superar a las naciones competidoras que luchan económicamente, socialmente o políticamente, no hace falta decir que México también es vulnerable a los mismos problemas y que pueden surgir oportunidades para que otras naciones se beneficien de los fracasos de México. México enfrenta competencia de varios otros países que podrían amenazar su crecimiento y desarrollo económico. El reciente deshielo entre los Estados Unidos y Venezuela, por ejemplo, tiene el potencial de amenazar la industria de combustibles fósiles de México. Venezuela, como uno de los países productores de petróleo más grandes del mundo, tiene vastas reservas de petróleo crudo y gas natural. La inestabilidad política y mala gestión económica han causado la disminución de la producción petrolera de Venezuela en años recientes. Si Venezuela lograra superar, al menos en parte, su crisis económica e imagen política, representa un riesgo importante para el sector petrolero y gasífero mexicano. Otro competidor que representa una amenaza significativa para México es República Popular China. La industria manufacturera de República Popular China se ha convertido en una potencia mundial en los últimos años, produciendo una amplia gama de bienes a bajo costo y convirtiéndola en un actor importante en el comercio mundial. Este aumento de la competencia de República Popular China podría resultar potencialmente en una pérdida de cuota de mercado y un decrecimiento del crecimiento económico para México, particularmente en sectores como los textiles, electrónica y autopartes. Al igual que Venezuela, la amenaza de República Popular China para México depende de su capacidad para superar sus problemas económicos actuales y su éxito en rehabilitar su imagen ante la comunidad internacional. Por supuesto, está Canadá, el segundo socio comercial más grande de los EU. Aunque Canadá y México tienen una fuerte relación económica con los EU, están en competencia por el acceso al mercado estadounidense, que es una fuente crucial de demanda para las exportaciones de ambos países. Canadá tiene un sector tecnológico altamente desarrollado y es un gran productor de recursos naturales como petróleo y gas, mientras que México tiene un fuerte sector manufacturero y es un gran productor de automóviles y autopartes. Aunque hasta ahora Canadá y México han resuelto las disputas comerciales de manera amistosa y se han conformado con sus propias porciones del pastel de la demanda de importaciones estadounidenses, la inestabilidad en México o una mayor eficiencia en Canadá podrían trastocar el equilibrio actual, impulsando a Canadá por encima de México en el orden político y económico internacional. Aunque la probabilidad de que todos estos escenarios se produzcan es baja, México sigue siendo vulnerable. Si alguna de estas potencias rivales, por no hablar de varias, son capaces de superar sus propios problemas, podría representar un problema relevante para la candidatura de México como potencia mundial. Por lo tanto, mientras que México tiene un enorme potencial para convertirse en una potencia económica y política global, gracias a su gran fuerza laboral dinámica, abundantes recursos naturales y una ubicación estratégica en la encrucijada de América del Norte y del Sur, para realizar plenamente este potencial, debe enfrentar muchos desafíos. Otras potencias, tanto emergentes como en declive, siguen compitiendo por el poder económico y político, y México debe enfrentar esta competencia de frente. Además, México debe abordar sus problemas subyacentes con el crimen, la corrupción y la desigualdad. Esto requerirá esfuerzos significativos para fortalecer el Estado de Derecho, combatir la corrupción y promover una mayor inclusión económica y social. Si tienen éxito, estos esfuerzos podrían ayudar a México a lograr un crecimiento económico sostenido y una mayor influencia política. Y no se puede predecir qué podría lograr México y dónde está su techo económico y político. Incluso podría surgir como un verdadero rival de los Estados Unidos en el escenario mundial.